Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 236. Un segundo. Pueden pasar muchas cosas en un segundo. Mientras Luzhou estaba acostado en la cama, inmerso en el espacio del sistema, el matemático británico Andrew Granville estaba navegando en Arksif en la Universidad de Montreal, que se encontraba a miles de kilómetros de Princeton. Este era uno de los hábitos diarios que a veces hacía después de correr por la mañana o antes de acostarse. Aunque a muchos profesores les gustaba delegar el trabajo de acechar la última investigación de Arksif a estudiantes de maestría o doctorado, a Granville le gustaba tomar este asunto en sus propias manos. Aunque los documentos sobre Arksif no habían sido revisados por pares, muchas personas habían presentado ideas nuevas y creativas. Eran inspiradores, aunque no perfeccionados. Granville examinó aproximadamente una docena de tesis, bostezó y estaba a punto de acostarse. De repente, en su perfil, recibió una notificación del sitio web. Era de las dos categorías que siguió: teoría analítica de números y números primos. Granville se encogió. Su TOC lo impulsó a abrir la notificación. Una vez que leyó el título del artículo, tenía la boca abierta. Cualquier número par mayor que 2 se puede expresar como la suma de dos números primos. ¿No es esta la declaración de Euler de la conjetura de Goldbach? Normalmente hablando, este tipo de tesis estaría en la sección de matemáticas generales que luego sería bloqueada por la configuración de Granville. Granville no sabía por qué esta tesis le dio una notificación. Pensó que el sitio web debe haber funcionado mal. Sacudió la cabeza y estaba a punto de apagar su computadora portátil y dormirse cuando de repente notó el nombre del autor. Luego, estaba aturdido. ¿Luzhou? ¿El ganador del premio Cole en teoría de números? ¿Solucionador de la conjetura de Zhou, conjetura de primo gemelo y número primo? ¿Esto significa que resolvió la conjetura de Goldbach este año? ¿WTF? Granville se despertó instantáneamente. Su somnolencia desapareció instantáneamente y se sentó en su silla durante medio minuto. Luego, miró el calendario para confirmar que no era el día de los inocentes. Una tesis de 50 páginas era normal para una conjetura de este tamaño. No puedo creer que haya resuelto la conjetura de Goldbach, de ninguna manera. Granville abrió la tesis y comenzó a leer. Pasó toda la noche leyendo la tesis. Al otro lado del Atlántico, en la École Normale Supérieure, se estaba dando una conferencia sobre la débil conjetura de Goldbach. El profesor fue el Fgot. El límite del método circular es la conjetura débil de Goldbach. Podemos demostrar que cualquier número impar mayor que 7 puede expresarse como la suma de 3 números primos, pero es difícil generalizarlo a números pares. Por supuesto, mi prueba está lejos de ser perfecta. Hay mucho margen de mejora. Si alguien de la audiencia está interesado en este problema, le recomiendo que cambie de opinión e investigue algo más. La conferencia llegó a su fin. Lo siguiente fue la sesión de preguntas y respuestas. Asistieron profesores y estudiantes de la École Normale Supérieure a esta conferencia. Después de mucho tiempo, un joven habló. Profesor Elfgot, ¿cuánto tiempo piensa hasta que se resuelva la conjetura de Goldbach? Elfgot pensó y dijo. Depende de si las herramientas utilizadas para resolver la conjetura existen o no. De hecho, espero que nunca se resuelva. Mira lo que hemos recibido. Para resolver esta conjetura, inventamos el método de tamizado, el método de círculo. Hay mucho más que ganar investigando este problema. La conferencia terminó. La multitud estalló en aplausos y el profesor Elfgot salió de la sala de conferencias. No se quedó allí por mucho tiempo. En cambio, llevó su maletín y caminó hacia su oficina. Cuando abrió la puerta y antes de poder sentarse, su estudiante se acercó con una mirada horrorizada. Profesor. Vi una prueba de la conjetura de Goldbach en Arksif. Elfgot colocó su maletín sobre la mesa y no cambió su expresión cuando dijo con calma. Amos, ya te lo dije, debes tener más cuidado al leer las tesis en Arksif. Solo hay un Perelman. Deberías mirar algunas publicaciones clásicas que te he dado, no las que no han sido revisadas por pares. La matemática era diferente a la informática. Para la informática, 2 meses podrían ser un siglo. Por lo tanto, a muchas personas les gustaba publicar primero antes de probar. Por lo tanto, usaron Arksif con frecuencia. Sin embargo, para las matemáticas, publicar sin revisión por pares no significaba nada. Amos tenía una expresión impotente. Sabía que a su jefe no le gustaba Arksif, pero aún así trató de explicar.
Pero, profesor, esta tesis fue escrita por el ganador del premio Cole en teoría de números. Seguramente su papel es legítimo. El FGOT se congeló y tenía una expresión de sorpresa. No por el premio del premio Cole porque había conocido a muchas personas que habían ganado el premio Cole. Fue porque sabía quién ganó el premio Cole en teoría de números el año pasado. Estuvo allí en Berkeley y el joven chino le dejó una buena impresión. Justo lo y ¿por qué presentaría una conjetura tan importante en Arxiv? El FGOT cambió su actitud. Sintió que debía tratar esta tesis con precaución. No podía ignorar un descubrimiento tan importante debido a los prejuicios contra Arxiv. Sacó las gafas del bolsillo y dijo: «Tráeme la tesis». «Está bien, profesor». Amos fue a la computadora con entusiasmo e imprimió la tesis. La impresora imprimió rápidamente 50 páginas cálidas que luego fueron entregadas a Elfgot. El profesor Elfgot se ajustó las gafas y sacó un bolígrafo mientras comenzaba a leer la tesis línea por línea. El tiempo pasó lentamente, Amos esperó mucho tiempo. Finalmente, estaba un poco ansioso y no pudo evitar preguntar: «Profesor, ¿tiene razón?» «No sé», dijo el profesor Elfgot mientras sacudía la cabeza. Luego dejó el bolígrafo mientras decía: «Pero aún no he encontrado un error. Fue imposible verificar una conjetura importante en un corto periodo de tiempo». Elfgot necesitaba tiempo y amigos que estuvieran en este campo. Elfgot se reclinó en su silla y cerró los ojos cuando comenzó a pensar. Después de 5 minutos, abrió los ojos y le dijo a Amos. Él utilizó un método completamente nuevo, puedo ver signos del método de tamizado, y residual del método de círculo, por supuesto, la parte más interesante es la introducción de su propio marco teórico. He visto ideas similares en la tesis de Zellberg. En cuanto a si su prueba es correcta o no, todavía no puedo tomar una decisión. ¿Necesito la opinión de alguien más? Capítulo 237. Nivel 5 Matemáticas. Como Luzhou esperaba, al sistema no le importaba la evaluación humana de su tesis. El sistema hizo su propia evaluación. Corrección y publicación. Como se cumplieron estos dos criterios, la misión se consideró completa. Felicitaciones, usuario, por completar la misión. Los detalles de la finalización de la misión son los siguientes. Resuelve con éxito la conjetura de Goldbach. Evaluación final de la misión. S+. Recompensas de misión. 200.000 puntos de experiencia matemática. 500 puntos generales. Un boleto de sorteo. 50% de basura, 30% de muestra, 20% de anteproyecto. 200.000 puntos de experiencia matemática. Doble conjetura de Polignac. Cuando Luzhou vio este número, respiró hondo antes de sentir éxtasis. Sistema, abre mi panel característico. A. Matemáticas. Nivel 5, 54,000/300,000. B. Física. Nivel 3, 53,100/100,000. C. Bioquímica. Nivel 1, 4,000/10,000. D. Ingeniería. Nivel 1, 0/10,000. E. Ciencia de los materiales. Nivel 1, 3,000/10,000. F. Ciencia de la energía. Nivel 1, 0/10,000. G. Ciencias de la información. Nivel 1, 3,000/10,000. Puntos generales. 2,475, un boleto de sorteo. A medida que nivelaba sus disciplinas, significaba que podría desbloquear más información en la base de datos del sistema y que su comprensión de las disciplinas se fortalecería aún más. Sin que él lo supiera, ya estaba a la mitad del nivel máximo de matemáticas. A medida que aumentó su nivel de matemáticas, también aumentó el límite de nivel de sus otras materias. Tal vez era hora de actualizar otras materias. Luzhou dejó a un lado estos problemas. Tenía la intención de mirar la misión de recompensa antes de tomar una decisión. De lo contrario, si el sistema le diera otra misión de conjeturas, no sería capaz de abordar otros temas, incluso si quisiera. Luzhou respiró hondo e hizo clic en el icono del sorteo. La emocionante sesión del sorteo vino después. La rueda comenzó a girar. Luzhou ordenó que la rueda se detuviera y gradualmente se detuvo. Felicitaciones, usuario, se da una muestra. Adquirido. Muestra de ondas cerebrales, un solo uso descripción. Luzhou leyó el mensaje y se sorprendió. Estaba un poco decepcionado de no haber recibido el plan. Sin embargo, cuando vio la muestra, su decepción fue reemplazada por sorpresa. En su inventario, apareció una cosa con forma de bolígrafo. Obviamente, este bolígrafo no era para escribir.
Podría usarse para grabar voces del cerebro. Luzhou leyó cuidadosamente la descripción. Según el sistema, esta pluma de grabación podría utilizarse para adquirir ciertas señales de ondas cerebrales de alguien. Tenía un alcance máximo de 3 metros y podía bloquear las señales no deseadas. Las señales de ondas cerebrales adquiridas serían luego analizadas por un software especial para descubrir qué tenía el objetivo en su cerebro. La mayor parte del resultado fueron fragmentos de memoria. Estos fragmentos de memoria se transformarían en archivos de audio, imagen y texto. En cierto sentido, este dispositivo era un lector de mente. Con algunas técnicas sugerentes, el sujeto podría ser manipulado inconscientemente en un cierto recuerdo. En teoría, podría robar cualquier secreto del cerebro de una persona. Las palmas de Luzhou comenzaron a sudar. ¿Así es la tecnología del futuro? Luzhou supuso que en una sociedad con esta tecnología, estaría fuertemente gobernada por leyes y regulaciones. Al igual que la prohibición de las armas, la tecnología de escaneo cerebral estaría prohibida. Por ejemplo, esto podría estar restringido solo para uso médico o solo para profesionales médicos con licencia. Con alguna sugerencia, los pacientes con pérdida de memoria podrían restaurar su memoria. O podría ser utilizado por las agencias de espionaje. Esa posibilidad parecía aterradora. Luzhou se paró frente a la pantalla de información durante mucho tiempo ya que no sabía para qué usarlo. Quizás podría robar la cuenta bancaria de un multimillonario. Sin embargo, Luzhou no haría nada ilegal. Quizás podría escuchar los secretos de otras personas. Sin embargo, no estaba interesado en otras personas. Luzhou finalmente decidió cerrar la pestaña de inventario. Había decidido mantenerlo solo en caso de un día lluvioso. De hecho, deseaba que nunca tendría que usar esta cosa. Incluso si fuera solo para un solo uso. Luzhou miró el panel de la misión. Debido a la dificultad de la conjetura de Goldbach, el sistema le dio una evaluación S+. Por lo tanto, su próxima misión sería una misión de recompensa que era una misión relativamente más fácil. Luzhou respiró hondo y rezó antes de abrir el panel de la misión. La misión de recompensa está activada. Renunciar en cualquier momento sin gastar puntos generales. Descripción. Las matemáticas son la base de las ciencias, pero no son todas las ciencias. El usuario ha alcanzado el nivel 5 de matemáticas, ¿por qué no probar otras áreas? Requisitos. Publicar cualquier tesis en una revista o conferencia. La recompensa se basará en el valor del contenido. El usuario puede elegir cualquier tesis para completar la misión. Recompensa. 1. Puntos de experiencia del sujeto. Los puntos de experiencia matemática consisten en una penalización de 0,5, otras materias consisten en un bono de 1,25. Cuando Luzhou miró la misión, quedó atónito. Estaba pensando si debería desarrollarse en otras áreas y esta misión se cumplió. Tal vez este era el plan de Dios. Luzhou pasó 3 días editando y limpiando su tesis. Luego lo envió a Anual de Matemáticas. Por supuesto, no era para la misión. Según la misión, podía elegir cualquier tesis que quisiera para completar la misión. Al cuarto día, Luzhou se despertó temprano. Salió y se topó con Molina, que iba a correr por la mañana. Cuando Molina vio a Luzhou saliendo de su departamento, ella se sorprendió. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que saliste? ¿Un mes? ¿Por qué? Compré víveres el mes pasado. ¿Eso cuenta como salir? Molina sacudió la cabeza y preguntó. ¿Hay algún progreso en su proyecto? Luzhou. Lo resolví. Lo acabo de cargar en Arxiv. Oh, ¿resuelto? ¿Qué? Molina parecía haber visto un fantasma mientras miraba a Luzhou con sus grandes ojos azules. Entonces ella dijo. ¿Lo resolviste? Espera un minuto, ya es mayo, el Día de los Inocentes fue hace mucho tiempo. Luzhou miró la cara de asombro de Molina y sonrió cuando dijo. Confía en mí, no es una broma de los inocentes. Ni siquiera es la misma fecha. Si no me crees, puedes comprobar en Arxiv tú mismo. No todos se mantuvieron al día con la investigación de conjeturas de Goldbach. Además, la tesis solo había estado en línea durante 3 días, por lo que no era tan inusual que Molina no la hubiera visto. Después de todo, esto era diferente a las noticias de tus amigos. La mayoría de las personas solo prestaban atención a su propio campo de investigación. Molina miró a Luzhou y vio que Luzhou no estaba bromeando. Luego respiró hondo y digirió esta nueva información. Conjetura de Goldbach. Aunque no estaba en este campo, sabía muy bien el estado de esta conjetura en la teoría de números.
Si lo que dijo era cierto, entonces no hay duda de que se convertirá en el profesor más joven de Princeton. Respiró hondo y preguntó. ¿Qué planes tienes ahora? Luzhou miró hacia afuera del apartamento y bostezó antes de decir. ¿Planes? Voy a desayunar. Molina. Capítulo 238. Vino por ti. Instituto Superior de Matemáticas, 11:30 am. Por el momento, Deligne estaba revisando su correo electrónico. Estaba a punto de elegir artículos interesantes de la crónica anual de matemáticas y matemáticas para revisarlos durante su almuerzo. Escaneó brevemente los títulos de tesis cuando, de repente, se congeló. Cualquier número par mayor que 2 se puede expresar como la suma de dos números primos. La conjetura de Goldbach. Deligne entrecerró los ojos cuando abrió el correo electrónico y miró el resumen. Aunque Annual Mathematics tenía una regla de revisión doble ciego, era bien sabido que esta regla no se aplicaba estrictamente. Por ejemplo, a algunas personas les gustaba enviar a Arxif antes de la revisión por pares. Uno podría adivinar la identidad del autor a partir del estilo gramatical abstracto y la redacción. Sin lugar a dudas, esta tesis era de Luzhou. Después de todo, no era la primera vez que Deligne revisaba la tesis de Luzhou. Mientras Deligne continuaba leyendo la tesis, comenzó a fruncir el ceño. De repente, miró a su estudiante de doctorado y dijo, Smith, ve al restaurante más tarde y tráeme un sándwich de tocino y un café. Smith se estiró y se puso de pie antes de decir, está bien, profesor, ¿comer en la oficina hoy? Sí, dijo Deligne. Encendió la impresora y sacó las gafas del bolsillo antes de decir, hay una tesis interesante esperándome. Habían pasado 5 días, pero Luzhou no escuchó ninguna noticia. Era casi como si su tesis fuera arrojada al agua. Sin embargo, al 6º día, recibió una llamada inesperada. Era de Qiu Chengton. El profesor Qiu solo dijo una cosa, ¿lo probaste? Cuando Luzhou escuchó su pregunta, asintió y respondió. Si estás hablando de la conjetura de Goldbach, entonces sí, lo probé. El otro extremo del teléfono quedó en silencio. Qiu Chengton estaba conmocionado. Él no supo qué decir. Había visto a muchos matemáticos jóvenes y talentosos como Tao Zexuan, que enseñaba en California, o Yunzi, que enseñaba en Yale, todos habían obtenido excelentes resultados de investigación en sus respectivos campos. Sin embargo, Luzhou fue sin duda el más llamativo y el que más lo sorprendió. En aquel entonces, solo quería empujar a Luzhou en dirección a la conjetura de Goldbach. No había esperado que Luzhou lo resolviera. Después de todo, tanto el método circular como el método de tamizado estaban agotados. Aunque Luzhou tenía experiencia investigando números primos, era casi imposible resolver esta conjetura en tan poco tiempo. La actuación de Luzhou fue más allá de sus expectativas. Qiu Chengton respiró hondo y preguntó con un tono serio. ¿Qué tan seguro estás? Luzhou pensó por un momento antes de responder. Por encima del 90%. En realidad quería decir 100% desde que el sistema aprobó su tesis. Sin embargo, quería ser más modesto, ya que la revisión podría hacerle pasar un mal rato. Estaba 100% seguro de que era correcto, pero no estaba 100% seguro de que sería aceptado y aprobado por la comunidad. Cuando el profesor Qiu escuchó la respuesta de Luzhou, asintió. Su investigación se centra en ecuaciones diferenciales parciales y geometría diferencial, e incluso un poco de física matemática. Sin embargo, no estaba en el campo de la teoría de números, por lo que no podía evaluar objetivamente la tesis de Luzhou. Sin embargo, si Luzhou dijo que tenía un 90% de confianza, eso significaba que la tesis no tenía problemas. El profesor Qiu hizo una pausa por un momento antes de decir con emoción. La muerte de Hualwogen devastó a toda la escuela Hualwogen. Las dos montañas también suprimieron la comunidad. Honestamente, no esperaba que resolvieras la conjetura de Goldbach. Quería que lo desafiaras ya que estudiar la conjetura de Goldbach definitivamente ayudaría a tu comprensión de los números primos. Incluso si no pudieras resolver el problema, podría darte conocimientos y experiencia útiles, pero ahora parece que te subestimé. La escuela Hualwogen era una escuela de teoría de números analíticos de renombre internacional, también conocida como la escuela Shuimu. Luzhou sabía de los problemas del profesor Qiu con la Universidad Ian, por lo que probablemente podría adivinar lo que quería decir con las dos montañas. Sin embargo, no quería participar en esta conversación, por lo que solo sonrió y no respondió. El profesor Qiu sonrió y dijo, una vez que te gradúes, ¿te interesaría convertirte en profesor en Shuimu? Luzhou pensó por un momento. Luego sonrió y dijo,
Probablemente me convertiré en profesor en Princeton por 2 años. En cuanto a después de regresar a China, ya prometí que volvería a mi escuela. Qiu Chengton no dijo mucho. En cambio, asintió y dijo: está bien, entonces, la Universidad de Jinlin es buena. El académico necesita colisión y sublimación del pensamiento, ya que es un proceso floreciente. La Universidad de Jinlin es un buen lugar y está dentro del círculo académico. Es bueno que quieras seguir la academia allí. Ir a Shuimo era equivalente a ir contra la Universidad Yan, y el profesor Qiu estaba al tanto de esto. Si Lu Zhou fuera solo un erudito promedio, definitivamente haría todo lo posible para convencer a Lu Zhou de que venga a Shuimo a luchar contra las montañas. Sin embargo, el profesor Qiu no podía soportar ver el talento de Lu Zhou desperdiciado en cosas fuera de la academia. Al menos entre 20 y 40 años, los talentos de Lu Zhou deben estar en la academia, y no en el círculo académico. Los dos conversaron un poco antes de terminar la llamada. Sin embargo, justo cuando Lu Zhou estaba a punto de cenar, recibió otra llamada telefónica. Esta vez fue su supervisor, el profesor Deligne. Lu Zhou vino al Instituto de Estudios Avanzados debido a la llamada telefónica de Deligne. Desde que se fue de vacaciones, no había estado aquí en 2 meses. Casi se pierde cuando entró por la puerta lateral. Lu Zhou finalmente encontró la oficina de Deligne y llamó. Cuando Deligne vio a Lu Zhou, se quitó las gafas y se frotó las cejas. Ya leí tu tesis, sinceramente, la conjetura de Goldbach está más allá de mi campo de estudio. Mis propias opiniones no pueden decidir nada sobre una conjetura importante como esta. Además, soy tu supervisor. Lu Zhou entendió lo que quería decir el profesor Deligne. Después de todo, la conjetura de Goldbach no era como la conjetura de Polignac o la conjetura del primo gemelo. Aunque era menos significativo que el último teorema de Fermat, merecía ser tomado en serio por toda la comunidad de teoría de números. Cuando lo envió a Annual Mathematics, no especificó un editor académico. La matemática anual debe haber entregado la tesis a Deligne. Lu Zhou preguntó: ¿qué quieres que haga? Deligne dijo: arreglaré un informe de 1 hora con el Instituto Princeton de Estudios Avanzados. Tendrás que preparar un PowerPoint y un discurso. Puedo hacer arreglos para que alguien te ayude con la presentación. Además, tienes que decirme cuándo eres libre. Lu Zhou preguntó: siempre soy libre. La cuestión es, ¿hay una conferencia académica en el futuro cercano? Había estado prestando atención a las conferencias académicas. Si recordaba correctamente, no había grandes conferencias planificadas en mayo. No, pero eso no importa, dijo el profesor Deligne. Hizo una pausa por un segundo antes de decir: el resultado de su investigación es lo suficientemente bueno para que otros académicos hagan un viaje especial a Princeton. El profesor Deligne habló de manera concisa. Si no hubiera conferencias académicas, podría programar una. Capítulo 239. La animada ciudad de Princeton. Había pasado una semana desde que Lu Zhou publicó en Arxiv. La mayoría de las personas que prestaron atención a la conjetura de Goldbach habían escuchado las noticias. En cuanto al ensayo de 50 páginas, algunas personas dijeron que el método de estructura grupal era increíble. Algunas personas rechazaron la tesis porque no podían entenderla en absoluto. El proceso de prueba no fue pan comido. Excepto por aquellos excepcionalmente dotados, la mayoría de las personas que investigaron la conjetura de Goldbach conocían menos de 2 métodos. Por ejemplo, aquellos que eran competentes en el método de tamizado grande no lo eran en el método de círculo. Además de las opciones principales, también estaba el método de tasa secreta y el método de suma de triángulos que era aún menos popular. En la teoría de Lu Zhou, había signos residuales del método circular, el método de tamizado e incluso la teoría de grupos. Su alcance de la prueba era inusualmente amplio. Como tal, la mayoría de las personas ni siquiera podían entender el documento, y mucho menos lo revisaron. Por supuesto, la comunidad de teoría de números era bastante optimista. Después de todo, Lu Zhou fue ganador del premio Cole en teoría de números, y había resuelto muchos problemas de teoría de números en el pasado. Debido a que muchos profesores mencionaron este asunto en clase, la discusión se extendió desde el círculo académico a la red. No solo los académicos estaban discutiendo este asunto, sino que todos los estudiantes universitarios de matemáticas estaban hablando de esta tesis. La discusión comenzó en un foro en línea de Fieldsmedal. Ok. Sé que resolvió la conjetura de primo gemelo y la conjetura de Polignac, pero en clase, mi profesor nos dijo que la conjetura de Goldbach está en un nivel completamente diferente. Es como las ligas menores en comparación con el Super Bowl.
Para decirlo sin rodeos, no creo que su tesis sea correcta. Debe haber un problema en alguna parte. Probablemente se descubra en el futuro cercano. ¿Quién es tu profesor? Hannes Maynard. Ganador del premio Sastra Ramanujan Gold Award 2014. Candidato a la medalla Fields 2018. Creo que su opinión es bastante confiable. Oh, Maynard, he oído hablar de él antes, el británico que estudió el espaciado primario. Escuché que después de que Zhang calculó 70 millones, ha estado desafiando la conjetura de los primos gemelos. Ahora Lu Zhou resolvió la conjetura, ¿está enojado? Jaja. No estoy de acuerdo con usted, la evaluación de mi profesor de esta tesis es alta. Él cree que el método de estructura de grupo se convertirá en una herramienta analítica prometedora para la teoría analítica de números. Oh. ¿Quién es tu profesor? Para ser sincero, en el campo de la teoría de números, especialmente los números primos, no todos tienen la capacidad de comprender y revisar la tesis. Tao Zexuan. No hubo revisión por pares sobre ArcSIF, por lo que la exactitud de la tesis aún no se había determinado. Sería cuestión de tiempo antes de que el público supiera si este problema matemático se resolvió correctamente. Sin embargo, la mayoría de la gente sabía que la comunidad matemática no tardaría demasiado en verificar esta investigación. La segunda semana después de que Lu Zhou subió la tesis, el Instituto Princeton de Estudios Avanzados anunció un mensaje en su sitio web. El próximo lunes, Lu Zhou pronunciaría un discurso de 1 hora sobre la conjetura de Goldbach en la sala de conferencias 1 del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Desde que salió este anuncio, todos los argumentos sobre la exactitud de la tesis se convirtieron en la discusión sobre el informe en sí. Mucha gente todavía era escéptica. Principalmente porque no podían entender el método de estructura de grupo, y porque ArcSIF no tenía un proceso de revisión por pares. Sin embargo, si hubiera un informe en un lugar prestigioso como el Instituto Princeton de Estudios Avanzados, se responderían muchas preguntas sin resolver sobre la tesis. Debido a esto, Lu Zhou se había estado preparando para este discurso en serio. No quería tomar esto a la ligera solo porque el sistema reconocía su trabajo. La clave para probar una conjetura matemática fue la coherencia lógica. También dependía de si era reconocido por sus compañeros. Como demostrador de esta conjetura, Lu Zhou tuvo que explicar su propia teoría y respuesta y eliminar todas las dudas. A Lu Zhou no le importó soltar un pequeño detalle, ya que muchas veces, muchas trampas estaban ocultas en asuntos triviales. Incluso Wiles estaba atascado en pequeños detalles al probar el último teorema de Fermat, y esto retrasó su tesis por un año entero. Si no fuera por el aliento de sus amigos, habría admitido la derrota hace mucho tiempo. Lu Zhou no pudo evitar pensar. Finalmente se dio cuenta de lo útil que era tener un estudiante trabajando para él. Lu Zhou podría pedirle al estudiante que revise el contenido de su informe. Luego le pedía al estudiante que rodeara áreas donde no entendían. A través de este método, sabría qué áreas les resultaba difícil a sus compañeros. Desafortunadamente, aunque el profesor de Ligne le dio un estudiante de doctorado en busca de ayuda, el estudiante de doctorado no lo ayudó en los aspectos teóricos, solo en las diapositivas de PowerPoint. Aunque Lu Zhou quería preguntarle qué parte de la tesis no entendía, estaría completamente confundido ya que la tesis le era completamente incomprensible. Esto se debió al hecho de que la dirección de investigación del estudiante de doctorado era geometría algebraica. Como tal, no estaba bien versado en el método circular o en el método de tamizado. El tiempo pasó lentamente y finalmente fue el día de presentación del informe. Una multitud de matemáticos llegó a Princeton trayendo consigo su entusiasmo y vivacidad. Princeton estaba muy atento a la recepción de matemáticos de todo el mundo. El Instituto Princeton de Estudios Avanzados organizó que todos los matemáticos que participaron en la conferencia se hospedaran en el Hotel Princeton frente a Palmer Square. Además, Princeton no solo había organizado una conferencia durante el día, sino que también había una fiesta de celebración llena de comida por la noche. Sin embargo, Lu Zhou no tuvo tiempo de pensar en estas cosas. Para él, cada segundo antes del informe era valioso. A la tarde siguiente, en el aula 1 del Instituto Princeton de Estudios Avanzados. Además de los académicos que fueron invitados a esta conferencia, también hubo estudiantes no solicitados. Algunos de ellos vinieron con sus supervisores, algunos estudiaban en Princeton, otros incluso vinieron desde Filadelfia o Nueva York. No sabían la hora específica de la conferencia, así que llegaron temprano en la mañana para reservar un lugar.
Para aquellas personas que llegaron tarde, simplemente se sentaron en los pasillos entre los asientos. Algunas personas incluso se sentaron afuera en el corredor, con los reporteros. El informe comenzaría a las 2 p.m. y terminaría a las 3 p.m. Sin embargo, podría extenderse dependiendo del número de preguntas formuladas. Si todo salía bien, después de esta conferencia, el departamento editorial del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton organizaría un jurado de 4 a 6 personas. Estos jurados revisarían el manuscrito antes de determinar si su tesis es aprobada o no. El éxito de la tesis de Luzhou dependía de sus habilidades para explicar el método de estructura grupal. Luzhou se sentó en el backstage de la sala de conferencias. Miró la hora en su teléfono antes de respirar profundamente. Quedaban 5 minutos. Esta era la 10ª vez que miraba la hora en su teléfono. No podía contar cuántas veces respiró hondo. Antes de esto, el profesor de Ligne informó a Luzhou sobre el número de personas que asistieron a la conferencia. Hubo más de 150 académicos conocidos invitados a este evento. Algunos eran de París, Alemania y China. Incluso sabía que algunas de las personas venían. Además de la comunidad matemática, también asistieron periodistas de medios de todo el mundo. Pronto, él estaría en el centro de atención del mundo mientras dibujaba un problema centenario. Un miembro del personal del Instituto de Estudios Avanzados entró en la sala de preparación y le preguntó respetuosamente a Luzhou: «Señor Lu, ya es hora. ¿Estás listo?» Luzhou no respondió. Se dio la vuelta y se miró en el espejo antes de extender la mano y ajustar su corbata. Respiró profundamente por última vez y se sonrió en el espejo. «Estoy listo». Capítulo 240. Nunca me preocupé. Exactamente a las 2 en punto, Luzhou subió al escenario con un traje y un par de zapatos de vestir. La sala de conferencias se calmó de inmediato. Todos eran tácitos y los pares de ojos estaban fijos en la persona que estaba en el podio. Dudaban, esperaban o permanecían inexpresivos. Si fuera alguien más, se calzarían los pantalones frente a todos estos grandes nombres de las matemáticas. Sin embargo, Luzhou estaba tranquilo y sereno. No sintió la presión en absoluto. Ya se había preparado mentalmente fuera del escenario. Además, no era la primera vez que hacía un informe. Gracias por venir a Princeton de todo el mundo para escuchar mi informe sobre la conjetura de Goldbach. Luzhou agradeció a la audiencia por venir. Luego comenzó a describir el proceso de presentación de informes. Mi presentación se dividirá en 2 partes. Una parte está en el método de estructura grupal que usé para probar la conjetura de Goldbach, y la otra parte está en la prueba de la conjetura de Goldbach. Supongo que todos ya han leído la tesis. Mantendré mi explicación de la tesis breve y explicaré los engorrosos pasos en el PowerPoint. Me concentraré en ideas y pasos en mi explicación. Además, trataré de dejar el mayor tiempo posible para la sesión de preguntas y respuestas. La lectura previa de la tesis antes del informe era una práctica común en la comunidad académica. Si alguien hace una pregunta que se explicó en la tesis, se consideraría extremadamente grosera. Obviamente, esto no sucedería con una audiencia como esta. Del mismo modo, las partes de la tesis que se explicaron claramente no se explicarán nuevamente en el PowerPoint. El tiempo de todos era precioso, y no vinieron a Princeton para ver diapositivas. Después de los comentarios de apertura, Luzhou fue directamente al tema. El llamado método de estructura de grupo es la abreviatura del método de investigación de estructura completa de la teoría de grupo. La idea central es utilizar el concepto de un grupo cíclico para estudiar el problema del infinito desde el todo. Basado en el módulo entero, el grupo de multiplicación AP es siempre un grupo cíclico. Este teorema, Luzhou señaló las diapositivas con su puntero láser. Y hay un grupo límite G y G igual P1 a 1 P2 a 2. DGP, G, defina det, P, igual Q, G, PQ. El número de veces det, P, es el vértice P. Redefinir C, G, igual, en comparación con la segunda mitad de la prueba de conjeturas de Goldbach, la explicación de la conjetura de Goldbach fue más crucial. Mientras la audiencia entendiera el método de estructura grupal, podrían descubrir cómo Luzhou resolvió la conjetura de Goldbach. Por lo tanto, Luzhou fue muy meticuloso al explicar. Intentó dejar cada punto lo más claro posible. La gente de la multitud, ya fuera académicos invitados o estudiantes no solicitados, todos escuchaban atentamente. Especialmente James Maynard. Se sentó en medio del lugar y escuchó atentamente. También fue líder en el campo de la teoría analítica de números en el Reino Unido.
Era uno de los mejores candidatos para la medalla Fields, y originalmente tenía la intención de usar el problema del número primo gemelo para ganar el premio Fields de 18 años, pero Luthor le arrebató su gloria. Una de las principales razones por las que vino del Reino Unido fue para crear problemas para su oponente. Sin embargo, y cuanto más miraba, más intrigado estaba. La lógica del erudito chino había alcanzado un nivel impenetrable. De hecho, incluso quería animarlo. Sentado a su lado estaba su estudiante de doctorado, también un tipo inglés llamado Evan. Evan miró las líneas de texto en el escenario y comenzó a sentirse perdido. Finalmente, no pudo evitar preguntar en voz baja. Profesor, ¿qué es exactamente el método de estructura de grupo? Maynard miró el PowerPoint. Estaba extremadamente quieto. No quiso responder. No quería perderse ningún detalle crucial y distraerse. También temía no poder transmitir con precisión la belleza del método de estructura grupal. Justo ayer, estaba hablando basura sobre esta tesis de 50 páginas en su blog, y cómo iba a exponer a esta persona china durante el informe en Princeton. A pesar de que no quería admitirlo, la brecha de habilidades entre él y Luthor era astronómica. No importaba si quería admitirlo o no porque así era la matemática. En el otro lado, en la fila de atrás de la sala de conferencias, dos personas mayores se sentaron en la esquina de manera discreta mientras miraban el informe y se susurraban el uno al otro. Solo me fui por unos años. No esperaba que Princeton Institute for Advanced Study pudiera producir otro talento, dijo Andrew Wiles mientras miraba al joven en el escenario. Luego asintió y dijo, no está mal, me recuerda a mí mismo. Desde que Andrew Wiles regresó a Oxford en 2011, rara vez regresó al Princeton Institute for Advanced Study. Princeton le dio el papel de jefe de matemáticas a otro genio, Charles Fefferman. Andrew estaba hablando hace 20 años cuando el Instituto Newton organizó la conferencia de matemáticas más importante del siglo. Solo una cuarta parte de la audiencia entendió lo que estaba sucediendo. En cuanto a los 3/4 restantes, fueron testigos de la historia. Era lo mismo ahora. Aunque la conjetura de Goldbach se parecía más a una prueba de coeficiente intelectual que al último teorema de Fermat ampliamente aplicable, esta prueba de coeficiente intelectual fue una de las preguntas de Hilbert. Tenía un estado significativo en el campo de la teoría de números. Resolverlo no cambiaría el mundo, pero las herramientas creadas al resolver este problema fueron valiosas para toda la comunidad matemática. Sin lugar a dudas, todos en la audiencia fueron testigos de la historia. Oh, la boca de Deligne se torció con una sonrisa. Él dijo. ¿Quién era el que quería disculparse con el New York Times y devolver el champán abierto? Wiles tosió y dijo. Una persona solo puede inspirarse en un momento de desesperación. Solo me estaba presionando, al final, tuve éxito. Deligne dijo. ¿No dijiste que fue por el arte la última vez? Bien, mi buen amigo, cambiemos el tema, dijo Wiles. Miró el contenido en el escenario y preguntó. Realmente no entiendo la conjetura de Goldbach. En su opinión, ¿su tesis cuenta como prueba? Deligne, deberías hacerle esta pregunta a Iwaniec y Faltings. Son realmente expertos en teoría analítica de números. Solo estoy involucrado en el problema de los números primos. Por supuesto, después de leer su tesis, soy bastante optimista. Si no fuera optimista, no habría organizado este infieme. Wiles preguntó sorprendido. Faltings está aquí. No solo está aquí, dijo Deligne. Hizo una pausa por un momento antes de decir. No quería perderse, de repente, el público jadeó. Jadeó de asombro. Su jadeo también contenía elogios. Deligne y Wiles dejaron de hablar y levantaron la vista. Después de un rato, Wiles sonrió y dijo. Parece que nuestras preocupaciones eran redundantes. Deligne miró las ecuaciones en el escenario y finalmente le dio una sonrisa gratificante. Nunca me preocupé.